Hola, buenas noches, bienvenidos a otra clase más. Seguimos con los atributos morales en esta clase de teología que estamos viendo. Dividimos esto en tres, no sé si lo recuerdan, a estas perfecciones que llamamos más gloriosa de Dios, porque son por ahí las que en la Biblia se hace mucho énfasis y nosotros lo notamos más porque repercuten muchísimo en nosotros. Hablamos de la bondad de Dios, también la dividimos a su vez en partes, y ahora al fin vamos a pasar a la santidad de Dios, esa segunda división de estos atributos que tomamos para la clase. Como siempre, espero que las estén entendiendo, espero que les sea de provecho. Voy a tratar de no extenderme mucho para que lo puedan ver en un ratito y quede algo siempre de cada clase, pero por sobre todo que el Señor nos pueda hablar a cada uno en particular. Como siempre digo, cuanto más conocemos al Señor, de formas más específicas y correctas, vamos a poder orar, comunicarnos con Él, alabarlo, todo eso. Así que siempre está bueno aprender un poquitito más. Padre Celestial, te pedimos que nos acompañes en esta clase, que sea algo que te glorifique, que sea algo en el que te podamos agradar estudiando, y también en nuestro corazón que sean semillas que se planten y que den fruto en su momento, Señor. Queremos escucharte, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, santidad. Vamos a ver que para la palabra santidad, la santidad de Dios, se usaba en el Antiguo Testamento. La palabra en hebreo es Quadash, como vemos ahí. La raíz de esta palabra significa cortar o separar, es algo que hemos escuchado por ahí muchas veces en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento la palabra en griego es agios, o agiazo también, que en fin es lo mismo, y tienen la misma significación que Quadash, cortar o separar. Por lo tanto, podemos sacar una pequeña definición de lo que es santidad de Dios. Como siempre, yo propongo una acá, no quiere decir que sea la única, la final, la definitiva. Siempre que quieran compartir una definición o algo que les haya gustado, están los grupos. Los que quieran participar, o ahí mismo nos subimos en YouTube, así pueden poner comentarios. Como a ustedes mejor les venga, me van sugiriendo, como siempre digo, y lo vamos haciendo así. Vamos participando entre todos así. Definición. Santidad, podríamos decir que es aquella perfección en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Esa es una definición que yo encontré, que me parece también adecuada, la adapté un poquito, y la que traigo hoy de santidad. Siempre estaría bueno que antes de leerla esto, o ahora inclusive mismo, pensar en tu definición de santidad, como ¿qué dirías vos que es santidad? Vamos a la naturaleza de la santidad, acá es por ahí donde más vamos a desglosarla. El significado original de santidad nos da a entender que Dios es absolutamente distinto a sus criaturas y está exaltado en gran manera por sobre ellas. Se habla de santidad muchas veces como esa perfección suprema, como de las perfecciones de Dios, que la santidad no se trata de un atributo moral más de Dios, sino que está por sobre todo. Si nos fuera permitido poner un atributo por encima de otro, podríamos decir que la santidad es una que sobrepasa a todos los otros. Y la Biblia parece que le da énfasis a esta perfección, a este atributo. Entonces, yo te invito a pensar en esto. Si todo es santo en Dios, ¿qué se espera de sus hijos? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Si todo es santo en Dios, su amor es santo, su bondad, su gracia santa, su justicia es santa, su ira es santa. ¿Qué pueden ser los hijos de Dios? No nos queda otra que nos consideramos santos. Él nos limpió, Él nos purifica, Él nos considera santos, pero nos queda también a nosotros del perfeccionarnos. Si nos consideramos hijos de Dios, hacer todo lo posible para mantenernos en esa santidad que su majestad requiere, que el Señor requiere.
La misma santidad, vamos a ver este otro aspecto de la naturaleza de Dios, es quien nos une y nos separa de Dios, este doble aspecto. Antes, Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Eso con respecto a que todo en Dios es santo, cuanto más santo tendremos que ser nosotros. 1 Samuel 2:2: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y lo que yo decía, el segundo punto, si todo es santo en Dios, ¿qué se espera de sus hijos? Lo encontramos en el conocidísimo primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y lo tercero que está ahí, la misma santidad nos separa y nos une a Dios, tiene estos dos aspectos: el negativo, que es la separación de Dios, por supuesto, con el pecado en virtud de su pureza. La virtud de la pureza del Señor lo separa del pecado. Y lo positivo de esto es que el reconocimiento de la condición de pecador que asume el hombre y su conciencia de pecado, lo cual nos acerca a Dios, nos hace santos para acercarnos a Él, nos da ese título que necesitaba. Tenemos estos doble aspectos en la naturaleza, no es un atributo moral más, definitivamente. Todo es santo en Dios, Él espera que nosotros también seamos santos, y la misma santidad nos separa y nos une a Dios. Vamos a ver por último la manifestación de su santidad. ¿Cómo se puede demostrar la santidad? ¿Cómo sabemos, cómo percibimos nosotros la santidad del Señor? Esta también es algo que nos impacta muy directamente y nos llega a nosotros por que la santidad de Dios se muestra en la ley moral que está implantada en el corazón del hombre. Nuestra propia conciencia nos la da a conocer, pero más particularmente se nos enseña de santidad por una revelación especial. Antes de conocer al Señor, sabemos que las cosas de las iglesias son santas, que las cosas de las iglesias son puras, pero cuando lo conocemos, cuando indagamos personalmente nosotros y el Señor, y ahí se nos viene una revelación especial mayor. Algo así como la misma Biblia, la ley que fue dada a Israel, era muy enfática con respecto a la santidad, para que el pueblo en ese momento que estaba conociendo, empezando un poco todo, se diera cuenta de que Dios es santo y que quiere un pueblo santo. Entonces vemos en la Biblia muchos símbolos que Dios mostró en ese deseo, por ejemplo, nación santa, tierra santa, lugar santo, sacerdocio santo. Vemos también que la obediencia a la ley era premiada y la transgresión era castigada. Y vemos todo esto en el Antiguo Testamento, hasta que en el Nuevo vemos la muestra de santidad más grande sobre esta tierra, que fue el mismo Señor Jesucristo. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Él refleja en su vida la perfecta santidad de Dios. Y por último, la santidad de Dios se refleja en la iglesia por ser el cuerpo de Cristo en estos días. Así como en el Antiguo Testamento fue la ley, los preceptos, el reflejo de la santidad, la manifestación de la santidad de Dios, después en los tiempos de Jesús fue el mismo Jesús. Ahora en estos tiempos, después de Cristo, la iglesia tiene que ser esa manifestación de la santidad del Señor de estos tiempos. En el Antiguo, esto es algo curioso, en el Antiguo Testamento, un dato curioso, en el Antiguo Testamento se menciona más la santidad que en el Nuevo Testamento. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que en el Nuevo Testamento no sea importante, es muy clara. Vamos a dar dos versículos, que hay muchos más, pero dos conocidos para hacerlo un poco más ligero. Juan 17:11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y el que leímos ya de Pedro, primera de Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo.
Es posible, creemos que por ahí no es tanto mención de la santidad como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, porque hablamos de la revelación especial. Bueno, es el mismo Espíritu Santo el que está encargado de revelarle esto al pueblo, en su corazón, a cada uno de nosotros. Tenemos esa voz, esa guía del Espíritu Santo que nos enseña santidad, que nos enseña a, a ver qué camino seguir. Terminaríamos por acá con esta parte de la santidad de Dios, y la pequeña reflexión sería esa, que es difícil que es, a veces suena, ¿no? Ser santo, totalmente santo, es algo imposible para nosotros, nos suena algo inalcanzable, pero como siempre se dice, si Dios nos lo está pidiendo, es que Él nos da la herramienta para hacerlo, y que no sea por falta de esfuerzo nuestra que no lleguemos a esa santidad, sino que el Señor pueda ver que nos esforzamos día a día en ser santos, aún equivocándonos otra vez y otra vez, que se pueda ver en nuestra vida, en nuestro andar, esa devoción, esas ganas de ser santo y agradarles a Él. Les dejo la oración final, no se las voy a hacer por hoy, se las dejo para que lo hagan ustedes apenas terminen el videito y puedan hacer una oración agradeciendo, pidiendo al Señor y buscando esa santidad que penetra en nuestros corazones para seguirlo a Él y no fallar. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Chau, chau.